Hola a todos, espero se encuentren bien. En este tercer video, igual nos enfocaremos en la resolución de un ejercicio de cálculo de derivada aplicando la regla de la cadena. ¿Qué función debemos derivar en este caso? Bueno, debemos derivar 2 elevado a la tangente elevado a la 3 de x a la 2 más 1. Entonces, bueno, primero que nada, recuerden que necesitamos identificar cuáles son las funciones en juego, ¿verdad? En este caso, vean que es una función exponencial, ¿verdad? Donde la base es 2 y el argumento es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que una función originalmente, si hubiera sido exponencial, hubiera sido 2 a la x, pero no es 2 a la x, es 2 a la otra función. Entonces tenemos que aplicar regla de la cadena. Vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. Necesitamos derivar, vamos a poner por acá, f' y ocupamos derivar 2 por la tangente, 2, perdón, elevado a la tangente a la 3 de x a la 2 más 1. Esto es lo que ocupamos derivar. Entonces, ¿cuál es la función más externa? Vean que es el 2 a la función, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era que se derivaba un 2 a la x? Recordemos que un 2 a la x se deriva, vamos a poner por acá, 2 a la x sería la misma función multiplicada por el logaritmo natural de 2. Entonces, en nuestro caso, lo que tendríamos es la misma función, 2 elevado a la tangente a la 3 de x a la 2 más 1, pero multiplicado por el logaritmo natural de 2, ¿verdad? Que esa sería la derivada del 2 a la, pero por regla de la cadena, tenemos que multiplicar la función que tenemos dentro de ese 2 a la x, que sería la tangente elevada a la 3 de x a la 2 más 1. Ahora, esta es la derivada que tenemos que calcular. ¿Qué más? Bueno, vean que lo que tenemos que calcular ahora es la derivada de un tangente a la 3. Sin embargo, ese tangente a la 3, bueno, de hecho ven que es un tangente a la 3 y hay un argumento. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con esto. Porque en realidad ese tangente a la 3, vamos a ponerlo por acá, un tangente a la 3 de x es lo mismo como si tuviéramos tangente de x a la 3. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que es otra composición de funciones. ¿Por qué? Porque tengo entonces la función algo elevado a la 3, ¿verdad? Y tengo la función tangente. Entonces, igual, ¿cuál es la función más externa? La función más externa es el elevado a la 3. ¿Y cómo era que se derivaba un elevado a la 3? Un x a la 3. Bueno, recuerden que es bajar el exponente y restarle 1 a lo que quedaba. Entonces nos va a quedar a nosotros esta parte igual. En realidad esto ya no se toca, ¿verdad? Porque ya no tiene derivada. Sigue bajando igualito. Y acá entonces, nosotros lo que tendríamos es por, y dijimos entonces que este 2 más bien ese 3 baja, multiplicamos por la misma tangente, ¿ok? Pero esa tangente, recuerden que pierde un exponente, ¿verdad? Es decir, cuando yo derivo esto, hay que bajarle un numerito, entonces nos quedaría por la tangente a la 2. Pero, por regla de la cadena, ¿qué tengo que multiplicar? Bueno, recuerden que estábamos derivando como el x a la 3, que el x a la 3 es 3x a la 2. ¿Qué es esto? 3 por esto a la 2. Pero me hace falta derivar por lo que había en lugar de la x, ¿verdad? ¿Y qué hay en lugar de la x? En lugar de la x hay un tangente de x cuadrado más 1. Entonces me falta derivar tangente de x cuadrado más 1. ¿Ok? Por regla de la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Bueno, en este punto vean que ya todo esto está calculado. Me tengo que preocupar ahora solamente por calcular la derivada de la tangente de x a la 2 más 1. Pero otra vez, vamos al mismo asunto. Tengo una función con otra función dentro. ¿Cuál es la función más externa? La función tangente. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? De la derivada de la tangente, recordemos que es secante cuadrado. Entonces sería secante cuadrado de lo mismo
que esto es la derivada de la tangente, pero otra vez por regla de la cadena, por lo que tenemos dentro derivado, que sería x a la 2 más 1. Entonces vean el cuidado que hay que tener con esta aplicación de la regla de la cadena, porque a veces hay que aplicarla varias veces. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Bueno, ven que solamente nos falta calcular esta derivada. Pero esa derivada, vean que esto no se ve afectado, entonces básicamente va igual. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2 más 1? Bueno, es la derivada de una suma. La derivada de x a la 2 ya ustedes saben que es 2x. Y la derivada de 1, pues ya sabemos que es 0. Entonces, esto es lo que nos estaría quedando a nosotros como la derivada de la función 2 elevado a la tangente de la 3 de x a la 2 más 1. Entonces, vean que es tener mucho cuidado. Son pequeños detalles, hay que tener a mano las fórmulas definitivamente y hay que tener mucho cuidado con esta regla de la cadena, identificando cuál es la función más externa, ¿verdad? Siempre cuál es la función más externa, porque esa es la primera que derivo y siempre multiplico por lo que hay dentro de esa función externa, por la derivada de lo que hay dentro de esa función externa. Entonces, de esta manera, ya tendríamos la derivada de esta función.